Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana he estado predicando sobre Juan el apóstol, Juan el discípulo amado. Hoy vamos a ver la perspectiva de Juan el escritor. Como apóstol, él escribió el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis, que será llamado la visión de Juan. Entonces vamos a ver algunas cosas en cuanto a Juan como escritor. Vamos a versículos 30-31. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 1. En Apocalipsis, capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Así que vamos a ver hoy acerca de Juan, el escritor. Vamos a volver al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, Juan es quien presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan presenta cosas de la vida y el ministerio de Jesús que ningún otro menciona. Los otros son los evangelios sinópticos, que probablemente están siguiendo el bosquejo de Marcos y Lucas y Juan, y Lucas y Mateo. Entonces probablemente están siguiendo el bosquejo de Marcos y lo ampliaron. Pero Juan va por otro lado. Juan empieza la vida de Jesús al puro comienzo de su ministerio y luego lo recoge al final de su ministerio. Y él dice, el propósito es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Mateo lo presenta como el Hijo del Hombre. Mateo presenta a Jesucristo como el Hijo de David y como el Hijo de Abraham. Marcos lo presenta como el siervo, como el esclavo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y es Juan quien presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Juan quien presenta a Jesús antes de la encarnación, en su forma eterna, como el verbo. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Es Juan el que presenta a Jesús. Es Juan el que presenta a Juan el Bautista presentando a Jesús en una forma única. Mateo, Marcos, Lucas presentan a Juan el Bautista presentando a Jesús, pero no de la manera tan específica que lo hace Juan. Es Juan quien demuestra que 2 de los discípulos de Juan el Bautista fueron los primeros en seguir a Jesús. Y finalmente, después de esos 3 días, entonces ya son 5 los que lo están siguiendo. Es Juan el que menciona eso. Es Juan el que hace la mención. Vamos a Juan capítulo 19. Cuando Jesús está en la cruz, dice, versículo 32, vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Solo Juan menciona este hecho, de que cuando el soldado traspasó el costado, brotó en una forma instantánea sangre y agua. La separación de sangre y agua demuestra que murió de un corazón quebrantado, de un corazón roto. Pero el hecho que de un cadáver brotara, significa que ese cadáver estaba vivo. O sea, Juan está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. Jesús
el hombre, murió. Jesús, el Dios, está vivo. Sigamos leyendo. Versículo 35. Es Juan, dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Es Juan, el que estaba al pie de la cruz. Es Juan, a quien Jesús le dijo a su madre, he aquí tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Él estaba al pie de la cruz, él presenció de cerca, él vio estas cosas, y él dio testimonio de que de ese cadáver brotó con fuerza sangre y agua. Es Juan el que habla la conversación entre Jesús y Pedro. Los otros no lo mencionan. Es Juan el que lo menciona, donde él le dice, ¿me amas? Y esa conversación, no vamos a entrar en eso hoy, pero es Juan el que lo menciona. Es Juan el que dice que estas cosas se han escrito, versículo 31 del capítulo 20, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a Primera de Juan. Hay un par de cosas que solo Juan las menciona. En el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 20, es Juan el que dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es Juan el que habla de la iluminación, es Juan el que menciona que cada creyente, cada hijo de Dios salvado por la sangre de Cristo, redimido por la sangre del Cordero, es Juan el que menciona que nosotros tenemos la iluminación. Dice el versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. Juan trata a los otros discípulos, a las personas que están leyendo, los trata como hijitos. Dice el versículo 28, y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida. Vamos al capítulo 5 de Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 5 es Juan el que da estos detalles acerca de nuestro Señor Jesucristo, donde él toma detalles del tabernáculo y los aplica a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, estamos en Juan, Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Este testimonio de el agua y la sangre lo encontramos en el tabernáculo, donde una de las cubiertas es de piel de carnero teñida de rojo, que habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo como una entidad aparte. Entonces está el agua, que es el nacimiento de María, el nacimiento físico, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que fluía en las venas de nuestro Señor Jesucristo es la sangre del Padre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Es Juan el que hace esta aclaración. Es Juan el que aplica esta enseñanza de la palabra de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, dice Juan, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. Y sigue escribiendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y es de eso estaba hablando, acerca de la unción. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y finaliza su primera epístola, Juan, diciendo, más o menos parecido a lo que escribió en su evangelio. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre
del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Es Juan, en su segunda epístola, que escribe: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Él es el discípulo amado, pero también Él es el que muestra el amor. Es Juan el que escribe en Juan capítulo 15 acerca del amor de Jesucristo hacia los demás, hacia sus discípulos. Y esa dependencia de Él, la vid y los pámpanos. En tercera de Juan, el anciano, se llama a sí mismo el anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma es prosperada. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. Oigan lo que dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Él considera a aquellas personas que Él ha traído a los pies de Cristo como sus hijos en la fe, sus hijos en el compañerismo, sus hijos en su relación con el Señor. Vamos a terminar en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea a vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Juan el que presenta a Jesús durante su vida como el Hijo de Dios. En su muerte, como el Dios. Murió el hombre, pero el Dios sigue vivo. En su resurrección, como el que está dándole a Pedro instrucciones acerca de la relación que él debe tener con las personas a quienes él va a pastorear. En sus epístolas, es Juan el que muestra a Jesús como el portador de la sangre de Dios, como la encarnación de Dios y como en quien hay que creer para ser salvo. Y ahora es Juan quien termina su vida en la isla de Patmos, desterrado, el único que murió de muerte natural, presentándonos a Jesús en su segunda venida. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí. Amén. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo habían desterrado. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, él fue trasladado en espíritu al día del Señor, a la segunda venida. En la palabra de Dios, el día del Señor se le llama a ese periodo de 1000 años y un poco más, que se refiere al tiempo en que Jesús va a regresar por nosotros. Y Juan fue transportado en espíritu a esa época. Juan, un héroe de la fe, un gran hombre, pero él era humilde y él es un ejemplo para que nosotros también podamos aprender a seguir a Jesús de cerca, amar a Jesús y dejarnos usar para la gloria de Dios. Si usted no ha tomado la decisión de aceptar a Jesús y luego dejarse usar por el Señor, hágalo ahora mismo. Y quisiera enterarme, quisiera saber, escríbame. Muchas gracias por la atención al programa de hoy. Lo espero en el siguiente programa. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento
donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿cómo sabía el escritor a los Hebreos que Abraham creía que Dios levantaría a Isaac de los muertos? Esto vamos a Hebreos capítulo 11 y el versículo 19, donde el escritor a los Hebreos, comenzando con el versículo 17. Por la fe ofreció Abraham cuando fue probado a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también lo recibió, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también lo volvió a recibir por figura. Bueno, vamos allá cuando ocurrió. ¿En qué se basa el escritor a los Hebreos para afirmar que Abraham creía que Dios se lo iba a devolver en la resurrección? ¿En qué se basaba? En Génesis capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Notemos que Dios estuvo bien seguro de que Abraham estaba bien seguro de quién le estaba hablando. No estaba hablando de Ismael, estaba hablando de Isaac. Seguimos leyendo aquí en el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora notemos aquí el versículo 5, porque aquí está la respuesta de la pregunta. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Vea lo que Abraham le está diciendo a sus siervos. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Sería que Abraham no estaba pensando ofrecerlo? ¿O sería que Abraham estaba pensando ofrecerlo, pero que el Dios que le había dado a Isaac en las circunstancias totalmente imposibles, también era Dios para resucitarlo de los muertos y devolvérselo con vida para que pudiera regresar de donde los siervos? Bueno, yo creo lo último, y el escritor de los Hebreos también lo creyó. Él creyó que lo que Dios le estaba pidiendo era una prueba de fe, no que le iba a quitar a su hijo, porque Dios le había dicho que en Isaac será tu descendencia, a través de Isaac. Entonces, hacía falta Isaac para cumplir con la promesa de Dios. Si no estaba Isaac, no había promesa, no había descendencia, porque Dios le había dicho que era a través de Isaac. Ahora le está diciendo que lo ofrezca en holocausto. Bueno, evidentemente Dios tiene que hacer algo. Y Abraham creyó. Abraham creyó que el Dios que le había dado a Isaac en su vejez, el Dios que había hecho que su esposa Sara, que había sido estéril, nunca había tenido hijo, pudiera concebir ya que de casi 100 años de edad, y que ahora entonces Dios le estaba pidiendo que lo ofreciera, pero se lo va a devolver. Vemos esta confianza de él cuando él le dice a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Posiblemente de eso estaba hablando Jesús, cuando Jesús dijo, vamos a Juan capítulo 8. Que por cierto causó una gran revuelta, un gran revuelo, una gran reacción cuando lo dijo. Aquí en Juan 8:56, él estaba hablando aquí con los judíos
Y ellos le preguntan, versículo 53, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Y no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su Padre. Ahora, aquí es donde viene el revuelo. Abraham, vuestro Padre, se alegró de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo esto? Abraham, vuestro padre, se alegró de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Posiblemente estaba pensando en el momento que Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac. Él lo iba a ofrecer, pero Dios lo iba a devolver en la resurrección para poder cumplir la promesa de que a través de Isaac le sería contada descendencia, a través de Isaac vendría el Salvador del mundo, serían benditas todas las naciones del mundo a través de su descendencia. Abraham creyó y se pudo cumplir. Y el escritor de los Hebreos lo vio y pudo entender que Abraham estaba creyendo en la resurrección de su hijo y por eso tenía esa confianza de poder hacerlo. ¿Ha creído usted en Jesús? Y después de creer en Jesús como Salvador, ¿ha creído en Él como Señor? Está permitiendo que Él no solamente tenga una vida eterna para el más allá, sino que le esté dando también una vida eterna para el más acá, donde usted está pudiendo servirlo, guiar su vida a través de Él, que Él guíe su vida, que Él dirija, que Él controle. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.